feel I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. And the lights all went down in Massachusetts the day I left us standing on a road. Try to hitch a ride to San Francisco. Gotta do the things I wanna do. And the lights all went down in Massachusetts. And Massachusetts is one place I have seen. Will remember Massachusetts. I will remember Massachusetts. Will remember Massachusetts. I will remember We can try to understand New York Times are fans of man. Whether you're right or awake, when you're walking, you're saying a lot, saying a lot. Things seem to be breaking and everybody's shaking them and staying alive, staying alive. Ah, 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 staying alive, staying alive. Ah, 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 staying alive. Buenas, buenas. Gusto saludarlos, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Qué bonito. Caballero, bienvenido. Qué gusto tenerlos Me por gustan acá. mucho los outfits de ustedes, muchachos. Sí. Bueno, qué bonito, de verdad, una muestra del talento de ustedes. Qué chiva. Muchas gracias, es un Ajá. placer, un gusto estar acá en este maravilloso país, Costa Rica, cantando. Vamos a hacer un show en el Teatro Melico Salazar Ajá. para todo el público costarricense y espero que sea de su agrado, que les guste. Así que estamos muy contentos. Ay, muy bien. Bueno, ¿dónde fue que surgió ese deseo de tener esta música otra vez en nuestros escenarios? Porque ustedes definitivamente han capturado toda esa esencia y la han podido transmitir. ¿De dónde fue que surgió? Bueno, surgió de... Acá, Sí, por favor. Bueno, de por sí somos fanáticos desde hace muchísimo tiempo y bueno, la idea siempre estuvo como fanático de hacer algo que simbolizara el respeto de la música de Bee Gees. Y bueno, tuvimos la dicha entre los tres de poder conocernos por vueltas de la vida, de conocernos y de tener esta pasión por hacer Bee Gees. No, pero yo ahora quiero saber, ¿a dónde se conocieron? ¿Dónde nos conocimos? No, no se puede decir. Sí, se puede decir. No, nos conocimos por las redes sociales en realidad. Wow. Yo, aunque ustedes no lo crean, yo era un fiel seguidor del señor Cristian Pincheira. Y yo era un fiel seguidor de don Alejandro Nis. O Entonces, sea que, sin darnos cuenta, los dos nos estábamos siguiendo. Y fue así que surgió de comunicarnos y de poder juntarnos para hacer algo juntos. y luego conocimos Al aquí señor a acá. Felipe y bueno, y empezamos a trabajar en este proyecto. Qué bonito. ¿Hay alguna canción que sea como la favorita de cada uno a la hora de interpretar o que signifique algo? La mía es How Deep Is Your Love. Ajá. How Deep Is Your Love, me Qué encanta. romántico, muy bien. Sí.
A mí me gusta Tragedy, me gusta la onda disco de Bee Gees, así que lo disfruto mucho en vivo. ¿Es bueno para los pasillos discos o más o menos? Por supuesto, siempre. ¿Sí? Los pasos prohibidos. Claro. ¿Y el tuyo? Y yo creo que How Deep Is Your Love También se lleva todos los galardones, Claro. ¿no? Porque es una música muy linda, habla del amor y bueno, es lo que simboliza. Bueno, ¿hace cuánto llegaron y cómo me los han tratado en Costa Rica? ¿Es la Muy primera vez que importante. vienen? Sí, ¿Han venido qué dicha. antes? Primera vez que venimos, llegamos este lunes pasado, antes de ayer, y nos han tratado maravilloso. Frank Ávila Producciones maravillosamente nos ha tratado la producción y estamos contentísimos. Ya nos hallamos la hora de ya presentar nuestro show para todo el público de Costa Rica. ¿Y a Estamos muy partir de ansiosos. cuándo los van a presentar? Bueno, a partir del día 8, jueves 8, en el Teatro Melisco Salazar. Oh, wow. Sí, así que están todos invitados. Es esta semana, entonces. Estas semanas, estamos a El 2 jueves, días, el ajá. jueves, día jueves. Ok, ok. Así que estamos a 2 días, así que para todos aquellos que no tengan sus entradas, por favor apuren porque quedan muy pocas entradas, ¿sí? Así que van a disfrutar de una gran noche de música junto a Bee Gees, a Bon Jovi, así que va a ser algo muy lindo para la familia, para viejas generaciones y para nuevas generaciones también. Es la primera vez que se presentan, Es la primera vez Ahí. que nos presentamos aquí. porque En ese Puerto teatro es maravilloso. Ese teatro me dijeron que es una maravilla, que es Es un teatro maravilloso. simbólico de aquí Así es. Por Costa Rica. de Costa Rica. Así Sí, que bueno, estamos muy contentos. la Y verdad. ese tributo que ustedes traen, yo creo que nos hace revivir canciones. Pero yo creo que falta alguien, ¿verdad? Como Sí, otro sí, sí. artista A mí me parece internacional. que sí. Pero él se hace, él es muy tímido, así que Sí. hay que llamarlo. Hay que Ah. llamarlo. Sí, sí. ¿Lo un llamamos poquito. por nombre o por No, el no, artista? John. Llamemos a John. Sí, sí. John. Eso es lo que usted va a llegar a ver. ¿Cómo me le va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, pura vida. ¿Vos sos Bon Jovi? Yo soy, así dicen, Sí. así dicen. Y aquí a Costa Rica ya es mi segunda vez, ya presentando mi show. Y obviamente vamos a tener el honor de estar en el tremendo teatro que ya lo vimos por fuera y se ve pero imponente. A la gente quedan todos invitados. Recuerden, no se queden sin sus entradas en eticket.cr. Muy bien. Para ver a los dobles perfectos de Bee Gees y Bon Jovi entregando lo mejor de su época. Excelente. Detrás de esos lentes está Rodrigo González. Rodrigo González, exactamente. Disfrazado de John. Claro, haciendo ahí. Bueno, bienvenidos. De verdad que es un gusto conocerlos. Queremos otra canción para Por una supuesto pincelada que de este sí. show, ¿les parece? Claro, los chicos me van a Pero te acompañar. Adelante, adelante. Claro que sí. Están en su casa. Para que vean que aquí somos todos colegas. Vamos. This is song for the broken hearted. The silent prayer from fail departed. Hey, I'm gonna be just a face and a crown. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live that I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. The friend said I'm dated my way. I just wanna live that I'm alive. It's my life, yeah. Bueno, qué gusto saludarles nuevamente y compartir un programa más de Llegó la Hora. ¿Estamos Así listísimos? es. Oiga, compañero, usted ¿Qué? me copió Vean, mi ¿qué opinan vestimenta, ustedes? vea. Hicimos match. Zapatos café, faja café y yo amarillo y usted Sí. amarillo mostaza. ¿Cómo estamos? Yo creo que bien. Alex, ¿qué pasó? ¿No te llegó el correo? No, es que yo nunca veo, no veo mensajes de WhatsApp, no veo correo.
Pero muy bien, pero por lo menos todos coincidimos con el pantalón. Sí, eso sí. Y en la eso buena sí. actitud. Y en la buena forma en actitud. la que disfrutamos un programa, ¿cierto? Así es, Chiquillos, totalmente. ¿qué tienen para hoy? Cuéntenme. Fíjense que, como hablábamos ahora en el adelanto, muchas veces tenemos ganas de aprender un nuevo idioma. Ajá. Y eso definitivamente, sí o sí, siempre va a ser de beneficio para nuestra vida, para nuestros viajes, para nuestros trabajos, para absolutamente todo. Entonces, hoy una experta nos va a enseñar tips para aprender. Pero un sabes nuevo que hay gente como que la edad se convierte en un obstáculo porque no sentimos como que ya no aprendemos tan rápido. Sí, soy. Ah, sí, Sí. yo. Bueno, me entonces- pasa. Yo como desde los 20, digamos. Bueno, vamos a poner atención a esa entrevista que está buenísima. Yo les quiero contar también a ustedes que en algún momento se ha convertido en nuestro tema de conversación de amigos o hasta en las noticias, pero el CBD es un derivado del cannabis que está ganando popularidad como solución para diversos malestares. Así que vamos a hablar un poco de esa efectividad, de esa seguridad y por supuesto la manera en la que usted puede aprovecharlo para que esté con nosotros aquí. ¿Es una moda o realmente es un avance Muy real buen tema. para la medicina? Quédese buen con tema. nosotros. Ah, Perú, además, yo quiero compartirle con usted, yo no sé si les ha pasado, ¿Qué? chiquillos. ¿Qué ha pasado? Compra uno algo, en algunos lugares ni siquiera le dan garantía. ¿En serio? Dicen, no, con la factura, O sea, está cualquier cosa descuento. viene. No, o te dicen y unos peor- días, te dicen unos días, unos así que uno días. corriendo a usarlo, porque si no... Exacto. Y peor aún cuando usted compra en esas tiendas de cajones, porque Ah, no, ahí peor, sí- o sea, ahí sí no hay, ¿verdad? Ahí sí no te dan garantía. Híjole. Entonces, hoy le vamos a enseñar a la gente que conozca sus derechos como consumidor, cómo aplicar la garantía, cómo pedirla, qué hacer, a quién reclamarle y eventualmente dónde poner la denuncia. Claro, Sí, sí, como porque- dicen, el derecho al berreo. No, y hay gente que tal vez Exactamente. no sabe dónde acudir y es buenísimo que sepa también cuáles Exacto. son las maneras en las que usted puede defenderse de estas situaciones comerciales. Totalmente. Bueno. Y también Ah. hay un tema que nos compete a muchos, ¿verdad? Y es que muchas veces hay señales de alerta cuando nuestros hijos se enferman. Y puede ser un indicio de que algo no está bien y que más bien podría ser algo muy serio. Y qué Vos difícil sabés para que los sí. papás, ¿verdad? Así es. ¿No? Y a veces hay momentos donde uno no sabe qué está pasando, y más Así que todo es. en edades de pequeñitas, como Ajá. menos de 6 años. Ajá. Y uno a veces en algún momento se preocupa, pero es importante atender eso para que uno pueda pues conocer qué es lo que se debe hacer y si hay algo detrás que uno no se está dando Y cuenta. sobre todo me imagino que con papás primerizos el reto de Peor saber qué todavía. tiene el hijo debe ser muy complicado, Sí, ¿verdad? exacto, pero sí, no, porque usualmente los papás primerizos somos como, ¡ay! Parpadeó. ¡Ay, Sí, sí, al sí. hospital! ¡Corra! ¡A emergencias! ¡A emergencias! ¡Estornuda! ¡Ay, ¡Vamos! vamos otra vez! No, pero sí hay de todo, hay de todo. Entonces yo Sí. creo que también es como entender cuáles son esas señales claves Sí. de cuándo sí y Sí, cuándo no, sí, porque sí, también sí. es importante que en ciertas épocas también los centros médicos se saturan. Sí, y tampoco confiarse, porque esa es Exactamente. otra. Ah, no, él se enferma, él es así. No, sí hay que estar pendiente de qué será eso que puede estar ocurriendo. Bueno, tenemos muchos temas más para que usted se quede con nosotros aquí en Llegó la Hora. Así es. Empezamos. Usted está viendo, llegó la hora, qué gusto acompañarles. Vamos a hablarle de la trombosis. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? Y cuáles eventualmente podrían, vea, es más, ¿se identifica usted con esas manchitas, por ejemplo, en la piel, con esas venitas que a veces se ven un tanto más grandes de lo normal? ¿Qué es lo que está pasando en el cuerpo? ¿Quiénes son candidatos, además, a presentar un cuadro como este? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo cuidarlo? Y peor aún, cuando estas venitas se revientan, eventualmente se podrían convertir en úlceras. ¿Cómo tratarlo? Bueno, todo esto y mucho más vamos a estar abordando con el doctor Rudy Canales. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le explicamos a la gente qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre cuando empiezan a salir estas venitas? Porque no respetan hombres y mujeres, ¿cierto? Un gusto y muchas gracias por la invitación. A ver, la trombosis venosa, para aclarar el término, la trombosis venosa es la presencia de un coágulo dentro del torrente circulatorio. Puede ser en dos partes, tanto en las arterias como en las venas. Lo más común es que se presenten en las venas. El asunto es que la trombosis venosa es una
entidad o una enfermedad que puede ser potencialmente mortal. ¿Por qué? Porque cuando esta se presenta, que generalmente es en las piernas, en el 80% de los casos, la fragmentación del coágulo puede circular desde las piernitas hacia los pulmones, ¿verdad? Y entonces producir un grave trastorno de la circulación pulmonar, y eso puede inclusive ser fatal para las personas. ¿Cuándo un paciente puede presentar una trombosis? Esto ocurre generalmente en los pacientes que tienen poca movilidad, los pacientes que tienen alguna enfermedad de fondo como algún cáncer, enfermedades del sistema inmunológico, los pacientes que están posoperados, generalmente los pacientes posoperados de cirugías ortopédicas, de cadera, de rodilla, que es lo más frecuente, cirugías de la columna o cualquier tipo de cirugía grande puede generar este tipo de situaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la trombosis venosa, inclusive la enfermedad tromboembólica, cuando esto se presenta grave, es una de las primeras causas de muerte intrahospitalaria. Normalmente los pacientes que desarrollan una trombosis venosa profunda tienen un espectro variable de síntomas. Eso le iba a consultar. ¿Hay factores de riesgo justamente que lleven al paciente a presentar la condición, doctor? Claro. ¿Y cuáles serían? Sí, hay varios, claro. Uno, mayor de 40 años. Dos, ¿hombre o mujer? Hombre o mujer. Eso es indistinguible de los sexos. Enfermedad varicosa previa. Ok, ¿y esto tiene que ver un tanto con genética? Claro, algunas de las trombosis se relacionan con enfermedades genéticas que son alteraciones de la coagulación. ¿Por qué se produce una trombosis? Porque hay un desbalance en el sistema sanguíneo que regula tanto la formación de coágulos como lo que los disuelve. Eso es normal en el cuerpo, pero cuando hay un desequilibrio, entonces tanto de una parte como la otra se forma un coágulo. Entonces, volviendo al tema de cuáles pacientes pueden producir eso, pacientes obesos, pacientes que están encamados porque le dio un derrame, porque lo operaron, un paciente, digamos, un paciente ahora muy frecuente, los pacientes que viajan, que tienen viajes de más de 8 horas, viajes transatlánticos, pueden desarrollar trombosis venosa profunda. Ok, doctor, incluso qué interesante que toca el tema, porque por ejemplo un amigo sacerdote que conozco me comentó que él en el avión llevaba los pies cruzados en esta posición y no se dio cuenta y fue durante mucho rato, y justamente el doctor le indicó que esta posición en el aire fue alguno de los detonantes justamente para la condición. Muy importante, cuando uno está sentado, los mecanismos que hacen que la sangre retorne de los pies al corazón, algunos se paralizan. Entonces, cuando uno está sentado, la sangre, por la fuerza de la gravedad, se tiende, digámoslo así, como a emposar en la pierna. Y si no estás moviendo la pierna o la cruzas, entonces aquí, digamos, se hace una presa. Se hace una presa de sangre. Y eso favorece a que el paciente le pueda dar una trombosis. Bueno, en un avión no solamente es por eso, sino por los cambios de la altitud, sí, también por la presión, valga la cabina, la deshidratación que muchos pacientes tienen, sobre todo si usted toma alcohol durante el viaje, eso favorece a que le dé una trombosis. Doctor, ahora que vemos esto, porque conocidas como varices entre las señoras, ¿cierto? Por ejemplo, la señora que se quita o el señor que se quita, ¿verdad? Estas venitas, por ejemplo, ¿corren el riesgo o de alguna forma apalean la condición? A ver, muy buena la pregunta. El paciente que está candidato para inyectarse las venitas, digámoslo así, en algunas circunstancias, por eso es importante siempre la consulta previa y el interrogar al paciente, hay condiciones que pueden favorecer a que la inyección de unas varices le dé una trombosis. Digamos, si tienen una enfermedad inmunológica como lupus, o si tienen una alteración de la coagulación congénito, por decirle algo. Hay una cosa que se llama deficiencia de proteína C o S. O sea, uno tiene que interrogar al paciente porque esas situaciones pueden favorecer una trombosis. Pero, para que quede claro, la inyección de las venitas, que es un tratamiento que normalmente utilizamos para este tipo de problemas, no genera por sí mismo una trombosis. Y cuando esto se puede presentar, pues es muy raro. Yo digo a los pacientes que eso es como pegarse el acumulado, es mala suerte.
¿verdad? Es muy, muy difícil. Bueno, esperemos que nadie se lo pegue. Doctor, vieras que me interesa hacer mucho énfasis en estas venitas. Yo sé que me estoy saliendo a lo mejor un poquito del tema con el tema de la trombosis, pero este tema de las varices cuando se convierten en ulceritas, que también generan muchísimo problema al paciente. Claro, la enfermedad varicosa tiene un espectro de manifestaciones muy grande. Entonces, desde solo el dolor y la sensación de la pesadez y la pierna cansada, hasta el paciente en el estadio clase 6, que le llamamos, que es el paciente que tiene una úlcera. La úlcera se ha producido porque hay un daño crónico en la circulación, una situación que ocurre muy frecuente, que es la hipertensión venosa, porque las venas usualmente sus válvulas no funcionan bien y durante años se ha ido acumulando la sangre, eso ha generado cambios en la piel, inflamación, y con el paso de los años esta piel es muy susceptible, la piel hinchada se abre. Y esto es muy común en los pacientes, ¿verdad?, que tienen enfermedad varicosa. Y claro, cuando el paciente tiene este problema, tenemos que identificarlo. La idea es cerrar la úlcera, eso siempre, y después, si es candidato a un procedimiento quirúrgico para eliminar la hipertensión venosa, excelente, porque eso les ayuda mucho a los pacientes a prevenir la recurrencia de la enfermedad ulcerativa. Doctor, y volviendo al tema, si mamá o papá presentaron esta condición, por ejemplo, de trombosis venosa, ¿cómo yo me puedo blindar de alguna forma de no sufrir la misma condición? Interesante. A ver, la trombosis venosa, yo le digo a los pacientes que es la consecuencia de algo. No es en sí misma, digámoslo así, solo una enfermedad, porque puede ser por muchas cosas. Cuando identificamos enfermedades genéticas, claro, mamá o papá tienen una alteración de la coagulación. Yo tengo un paciente que tiene esa situación y todos en la familia han tenido una trombosis, todos, ¿verdad? Pero en muchas de las circunstancias no hay un factor de riesgo que sea concordante con algún problema familiar. Entonces, eso es identificar cuál es la causa. Como te digo, la trombosis puede darte porque te fracturaste, te pusieron un yeso y te dio una trombosis. Doctor, ¿y el tratamiento, por ejemplo, de alguien que ya ha sido diagnosticado, que ya se le vieron por ahí algunos coagulitos, el tratamiento va a ser de por vida o existe la posibilidad de que eventualmente pueda cesar el tratamiento? Sí, normalmente cuando es la primera vez y la causa es identificable, entonces, digamos, por decirlo, una cirugía. Normalmente la anticoagulación dura 3 meses. Si la trombosis no es conocida su causa, apareció de la nada, como ocurre en muchas circunstancias, normalmente son 6 meses. Si el paciente tiene una trombosis y se asocia a otra enfermedad conocida, por decirlo un cáncer, ese paciente tiene que estar anticoagulado permanentemente. Es muy importante esto, si el paciente tiene una recurrencia de la trombosis, que ocurre en el 25% de los casos, o sea, 1 de cada 4 le vuelve a dar. Entonces, es grande, doctor. Sí, claro. Entonces, ese paciente tiene que estar anticoagulado permanentemente. Normalmente el tratamiento de la trombosis es anticoagulación. Hay varios tipos de medicamentos que se pueden utilizar. Y también hay tratamientos que son quirúrgicos, o sea, la eliminación o la extracción del coágulo, que es para algunas circunstancias donde el trombo es tan grande que atenta contra la vida del paciente, o hay circunstancias donde el paciente que hay que anticoagular por alguna situación médica no puedes hacerlo, pero tiene una trombosis y puedes tener una embolia pulmonar. Entonces recurrimos a algunos dispositivos que colocamos dentro de las venas principales, la vena cava, para evitar que si hay una embolia, el coágulo se quede pegado ahí. Doctor, ¿hay interacción entre los medicamentos que toma este tipo de paciente con algún medicamento? Es importante que cuando, por ejemplo, si usted toma medicamentos anticoagulados, usted debe decirle, por ejemplo, siempre al profesional en salud, yo tomo tal medicamento porque puede eventualmente generar alguna interacción, doctor. Yo siempre le digo a mis pacientes que tienen que aprenderse el nombre del anticoagulante que toman. Por decirle algo, el medicamento que se ha utilizado por muchos años, que es la warfarina, este medicamento tiene una gran... Este es sublingual, me parece, doctor. No, eso se toma una cápsula oral, normal, oral, sí. Este medicamento tiene una gran interacción con comidas y con fármacos.
Entonces, por decirle algo, los pacientes que toman warfarina deben evitar o disminuir el consumo de sustancias, de alimentos verdes. ¿Por qué? Porque los alimentos verdes tienen mucha vitamina K y la vitamina K precisamente es el antídoto de la warfarina, entonces quedarías sin efecto del medicamento. O la warfarina interacciona con algunos antibióticos, con algunos medicamentos para la presión, con el alcohol, ¿verdad? El paciente anticoagulado no debe tomar licor, muy importante, y los que lo hacen... Y cuando hablamos de no tomar alcohol es no vino, no cerveza, nada que tenga alcohol. Los pacientes que hacen caso omiso de esto, pues uno ha tenido la experiencia de ver que desarrollan serias complicaciones y hacen trombosis, pese a estar anticoagulados, y graves, ¿verdad? Con el advenimiento de la tecnología hay nuevos fármacos que se utilizan que tienen menos interacción y que son más fáciles de manejar, que en el mercado existen varios. Tiene la gran ventaja de que estos medicamentos no interaccionan con los alimentos, sí pueden interaccionar con otros medicamentos, pero con mucha menos intensidad. Entonces son más seguros, más fáciles de tomar. Por decirte algo, la warfarina, los pacientes tienen que estarse haciendo exámenes para ver cómo está el nivel de la anticoagulación. ¿Cada cuánto, doctor? Normalmente debería hacerse una vez al mes. Ok. Es un examen que se llama, sí, es un examen que se llama el INR, porque en la warfarina tiene mucha variabilidad. Entonces, hoy puedes tener un nivel adecuado, pasado mañana no. O pasado mañana muy alto, y si es muy alto, tiene mucho riesgo de sangrado, o si está muy bajo, no estás cubierto con el tratamiento, y la trombosis puede activarse, digámoslo así. Ok, no, eso está importantísimo, eso del examen. Doctor, le queremos agradecerle que nos haya dado la oportunidad de tenerlo por acá. Redes sociales, un número de teléfono donde las personas puedan contactar. Sí, claro, estamos en Instagram, se llama Vascular del Este, igualmente Angiosur en Instagram y en Facebook. Y los teléfonos, el 8419-6806. Démelo de nuevo. 8419-6806. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. De verdad que es muy, muy útil estas recomendaciones. Y bueno, continuamos con más porque llegó la hora de que usted aprenda junto a nosotros, crezca junto a nosotros, que aprendamos juntos. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, y continuamos. Llegó la hora y el fin de semana se vivió un concierto, se daban eventos, había momentos muy particulares que se disfrutaban. Sí, de hecho, a ver, creo que fue un fin de semana bastante movido. Hola, compañero. Hola. ¿Qué hablamos de la puntualidad del otro día, Alex, por favor? Yo no voy con eso. Le entró por aquí y le salió por aquí. Bueno, en realidad fue un fin de semana muy movido porque tuvimos... De veras, dice. Es que usted sabe que yo vivo en la luna, pero Mira, como que hubo concierto o algo así. Sí, claro. La jodiendo la vida toda. Bueno, de verdad que estuvimos con esta sección para que ustedes sepan un poco de lo que ocurrió. Como llegó la hora, también nos trae algunos temas que tienen que ver con farándula, espectáculo y demás. Llegó la hora de hablar de un tema muy bonito. Hablar un nuevo idioma es en realidad mucho más que memorizar palabras, sino que también nos va a conectar con otras culturas, puede ampliar nuestra mente y también hacernos ganar confianza, ¿por qué no? Y esto es sin importar la edad. Siempre es buen momento para empezar y también se dice que con esto podemos también poner a trabajar nuestro cerebro para prevenir ciertas enfermedades como el Alzheimer. Pero para hablarnos de cómo hacerlo de forma efectiva, hoy nos acompaña la coach Adriana Castro, quien nos va a compartir hoy tips clave para aprender un nuevo idioma sin fallar en el intento. Bienvenida. ¿Cómo estás, Lai? Este temazo lo teníamos pendiente. Demasiado pendiente. A mí me encanta hablar de idiomas. Sí. Más del inglés, de español, de portugués, del tema que usted quiera. ¿Cuál es tu idioma favorito? Porque... Ay, no, muy difícil. Ay, es que... Vieras que no tengo idioma. Varios. Idioma favorito no tengo, pero tengo como palabras que me encantan. Como esas palabras que yo digo, ay, qué lindo suena esta palabra. Ajá. Eso sí tengo. Palabras favoritas tengo. Bueno, ya queremos saber cuáles son las palabras favoritas de Adriana Castro.
Wow, ok, me estás poniendo así como, vamos a ver, es que son tantas, Ajá. pero por ejemplo, hay una palabra en portugués que es saudade, Ajá. que significa nostalgia, pero no hay traducción literaria al español. Ay, ¿de veras? Ajá, entonces esa palabra me encanta. Me encanta la palabra bougie en inglés, Ajá. que es como alguien como muy elegante, Ajá. pero tampoco hay una palabra exacta en español. Entonces, esas son las palabras que me encantan, las que no tienen traducción exacta en otro idioma, porque uno se puede expresar más y tiene como más vocabulario para decir o expresar lo que está sintiendo con ayudita de otros idiomas. Claro. Adri, ¿sí consideras que aprender un nuevo idioma de una u otra forma es un reto? Toda la vida es un reto. Cualquier meta que nos pongamos, lo que sea que queramos cumplir, siempre va a ser un reto. Obviamente, hablar un idioma, cualquier idioma que sea que sea un idioma, por ejemplo, que a veces dicen, no, es que yo hablo español, entonces portugués es fácil. Ajá. Pues no necesariamente, ¿verdad? Ajá, claro. Cualquier idioma que queramos aprender siempre va a tener su complejidad, hay que tener disciplina, hay que estarlo practicando todos los días, pero sí se logra. Adri, ¿consideras que, por ejemplo, si yo me propongo aprender inglés, sería una buena herramienta o una buena práctica empezar a ver películas o series en ese idioma? Sí. Lai, lo primero que tenés que hacer es pensar, ¿qué hago yo todos los días? Ajá. O sea, ¿qué haces vos todos los días? Digamos, uno puede hacer ejercicio, ve series, ve películas, tal vez uno le gusta aprender de algo, le gusta desarrollarse en su carrera. ¿Qué tal si hacemos todo eso en inglés? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, voy a entrenar. Digamos que todos los días yo entreno media hora. En vez de entrenar escuchando música, que también es bonito, Ajá. ¿por qué no escuchamos esa música en inglés si Ok. estamos aprendiendo inglés? Ajá. O en portugués. Ajá. O también, ¿por qué no escuchamos un podcast en inglés o en el idioma que queramos aprender? Y así estamos matando dos pájaros de un tiro, como dicen. Estoy haciendo ejercicio, pero también estoy al mismo tiempo aprendiendo y practicando un idioma. Adri, qué bonito eso que nos contás de escuchar un podcast en el idioma que estamos aprendiendo o que queremos aprender. Ahora, aunque no entendamos ni papa, ¿vale la pena escucharlo? Ok, si estamos iniciando desde cero, Ajá. yo lo que recomiendo es iniciar, por ejemplo, si queremos iniciar no con clases necesariamente, Ajá. sino con actividades que podemos hacer en casa, sería, por ejemplo, empezar con una película y que le pongamos subtítulos en español. Ok. Entonces vamos a empezar a escuchar el idioma y a empezar a familiarizarnos con el idioma. Entonces Ajá. escuchamos, mira, esta palabra quiere decir esto en español, y empezamos a escuchar y a escuchar el idioma. Ajá. Como aprendimos español, y aprendimos escuchándolo primero, Y a ¿verdad? chancletazos. Y uno escuchaba ya me hiciste llorar y todo. Uno escuchaba a los papás, a la persona que lo Es estaba verdad. cuidando, hablar español, y uno decía, mira, cuando quieren agua dicen, quiero agua. Ajá. Lo mismo pasa cuando estamos aprendiendo inglés. Tenemos que escucharlo todo lo que se pueda. Entre más podamos incluir el idioma que queremos aprender a nuestra vida, va a ser más fácil. Claro. Porque estás constantemente escuchando, entonces aprendes palabras nuevas, aumentas tu vocabulario pasivo, ¿verdad? Que lo que quiere decir vocabulario pasivo son estas palabras que sabes qué significan y poco a poco las vas convirtiendo en tu vocabulario activo, Ok. que es el vocabulario que usas. Ok. Adri, hay un mito, ¿verdad? Que dicen que uno aprende el idioma mejor entre más joven está. ¿Eso es verdad? Vamos a ver, tiene su ciencia, tiene su lógica. Cuando estamos pequeños no tenemos creencias limitantes, no Ajá, es verdad. tenemos el famoso síndrome de la impostora o el impostor. Creemos en nosotros mismos porque no hemos aprendido de otra forma, ¿verdad? Entonces, y estamos en una edad que estamos constantemente aprendiendo. Aprendiendo a escribir, a leer, aprendiendo todo en la vida. Literal, estamos aprendiendo de todo. Ajá. Entonces, obviamente, en ese momento, aprender cualquier cosa, tenemos hasta más tiempo, Ok. ¿verdad? Entonces, no es que sea un mito, simplemente que un niño tiene más facilidades, Ajá. ¿verdad? Tiene el tiempo, no tiene limitantes, ¿verdad? No tiene creencias limitantes. Entonces, sí puede haber como una cierta facilidad, pero eso no quiere decir que un adulto no pueda aprender. Ok. Lo que pasa es que estamos expuestos normalmente a metodologías tradicionales
y nos enfocamos tanto en que esa es la única forma de aprender, que realmente no probamos cosas innovadoras o metodologías innovadoras diferentes, y sin darnos cuenta a veces decimos, no, es que yo no sirvo para los idiomas. No, es que el idioma no es para mí, el inglés no es para mí, no, gracias. Yo lo entiendo, pero no lo hablo, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa eso? Porque tal vez nos limitamos a pensar que como adultos teníamos que aprender como niños, con libros, con un montón de tareas, con un montón de actividades tradicionales, cuando ya no somos niños, no tenemos el mismo tiempo, no tenemos la misma disposición para realmente aprender, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Si esto lo están viendo alguien que ustedes digan, yo quiero aprender. O sea, mi sueño es aprender un idioma. Primero, intégrenlo a su vida. O sea, que sea parte diariamente de su vida. Si pueden tomar clases, magnífico. Busquen una metodología que les sirva a ustedes, que ustedes digan, me siento a gusto, me siento en un espacio seguro. Aquí es donde yo voy a aprender, ¿verdad? Que no en todo lado va a ser así. Entonces hay que buscar qué nos sirve a cada uno. O sea, no hay una metodología general para todo el mundo, una receta así para todo el mundo, sino que más bien uno tiene que ser responsable de elegir la que considera que se acopla a uno, al ritmo que tiene también uno para aprender, y también obviamente muchos, no sé, trabajamos y tenemos que ver por la familia, hijos, no sé, alistar loncheras y un montón de cosas durante el día, entonces obviamente no tenemos tal vez el 100% del tiempo disponible, ¿verdad? Exacto, Lai. Ahí lo importante es estar comprometidos, decir, ok, yo quiero aprender, o sea, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero aprender un idioma. Y no darse por vencidos si no lo logran, porque aprender un idioma es de paciencia. ¿Cuánto duramos aprendiendo español? No nacimos ya hablando, ¿verdad? No, no saludamos al doctor, ¿verdad? No. O sea, fue todo un proceso. ¿Se imagina? Hola, pura vida, gracias. Fue todo un proceso de años de poder decir nuestra primera palabra, de poder comunicarnos. Entonces pasa lo mismo con el inglés, pero lo que pasa es que no tenemos esa paciencia necesaria que se necesita cuando estamos aprendiendo un idioma o cualquier cosa que vamos a aprender, necesitamos paciencia. Adri, hay ciertas metodologías que he visto tal vez que, no sé, que es tal vez un curso conversacional, y hay otros que son, digamos, entre comillas, completos, que son conversacionales, más gramática, más todo. ¿Vos qué recomendás en general para un inicio o un buen inicio? Va a depender de la etapa que estemos, pero si estamos hablando del puro inicio, bueno, yo siempre, no solo al inicio, yo siempre voy a recomendar que sean metodologías completas, que las clases siempre sean dinámicas, que incluyan diferentes actividades, tanto vocabulario, gramática, pronunciación, pero que todo sea hablando, o sea que el estudiante cuando vaya a clases se sienta que todo lo que está haciendo lo está haciendo hablando, porque si estamos, digamos, perdiendo el tiempo, por decirlo así, llenando muchas hojas o escribiendo demasiado, no estamos haciendo lo más importante de aprender un idioma, que es hablar. Ok, sí, porque al final yo creo que para eso es que lo necesitamos, ¿verdad? Exacto. Porque también, no sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ahorita mi hija está de paseo en Japón y me dice, aquí nadie habla inglés. Wow. O sea, es como, ella quiso, ya se aventuró y se fue, pero entonces es complicado porque también a veces se supone o uno piensa que el inglés es como el idioma universal, pero uno se puede enfrentar a ir a lugares donde definitivamente no se puede. En la mayoría de los lugares el inglés siempre va a ser tu herramienta. Si hay excepciones como Japón, yo quiero ir a Japón y sé que esa es una excepción y uno obviamente se tiene que enfrentar a aprender nuevos idiomas y está bien. Y ahí yo siempre recomiendo, cuando vas a cualquier país, aprender a por lo menos decir hola, gracias y de nada. Por lo menos lo básico para que obviamente las personas sientan, bueno, está interesada de por lo menos hablar lo básico. Adri, hay posibilidades porque si nos está viendo tal vez alguna mamá y papá que tienen bebés, vale la pena intentar que este niño desde pequeño, no sé, aprenda inglés y alemán, o bueno, ahí sería español, inglés y alemán, o inglés, español y chino. O sea, valdría la pena que aprovechemos esa edad y que el niño pueda aprender varios idiomas simultáneamente desde pequeño.
Por supuesto, yo siempre recomendaría 2 en 2, o sea, 2 a la vez. Ok, muy bien. Es una recomendación personal que sí sea como, yo he visto casos exitosísimos que una persona, un niño habla 3 idiomas. Yo lo que recomendaría es empezar con, por ejemplo, español e inglés, ¿verdad? Y no les dé miedo empezar desde que son pequeños. Un niño tiene demasiadas habilidades, pueden empezar poniéndoles películas, canciones, jugando en inglés. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hasta se pueden tomar clases. Yo recomiendo empezar a los 4 años cuando ya son 4 clases años. formales. Ok. Pero desde el año o antes puedes empezar como lo mismo que necesitamos hacer como adultos, que es agregar el inglés en nuestra vida o el idioma que queramos aprender, lo mismo hay que hacer con los niños. Adri, ¿vos podrías hablarnos un poquito sobre craving? ¿Qué significa craving? O sea, ¿qué es? Porque yo estoy segura que también en algún momento las personas tal vez lo han visto en redes sociales. ¿De qué se trata craving y cuál es la metodología? Craving es una academia de inglés que se llama Craving English. Craving lo que quiere decir es antojo, entonces la traducción exacta es antojo del inglés. Es una academia que te enseña inglés de una forma poco tradicional, sino que muy innovadora. Es una metodología propia que ya estamos casi cumpliendo 5 años. ¡Wow! Empezamos en plena pandemia en el 2020. Sí. ¿Cómo olvidarlo? Ya hemos podido ayudar a más de 5,000 estudiantes. Tenemos teachers nativas en todo el mundo. O sea, somos un equipo de más de 80 personas. ¡Wow! Sí, que estamos por todo el mundo. Yo tengo la dicha y el honor de dirigir a todo ese equipo. Y bueno, hacemos todo con mucho amor, con demasiado detalle enfocado a hacer todo muy personalizado para los estudiantes. Hay clases individuales, en dupla, mini grupos de máximo 6 personas. Las tareas son mini retos, o sea, son tareitas chiquititas, que lo que nos da eso es que por lo menos estemos practicando el idioma todos los días, pero no de una forma aburrida. Porque casi que todos los estudiantes, o no todos, pero muchos son profesionales, ¿verdad? Tenemos niños, tenemos personas profesionales, entonces no tienen tanto tiempo. Por eso es que nos basamos o nos enfocamos en que todo el tiempo sea un tiempo muy efectivo. Me encanta, Adri. ¿Y cómo? Bueno, porque también está Craving English y Craving Portuguese. Es correcto, la hizo la tarea. ¿Cómo podemos encontrarlos en redes sociales si tenemos esa espinita o esa necesidad? Porque ahora hay muchas empresas que contratan si tenés inglés y portugués. Exacto. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales y en WhatsApp? Bueno, pueden buscarnos en Instagram como craving_English y portugués es Craving Portuguese. O si no, también pueden escribir al WhatsApp, que es más fácil, 8931-0101. Adri, muchísimas gracias. Ella es Adriana Castro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos vemos pronto con otro tema. Nos vemos pronto, sí. Gracias, Adri. A vos. Y llegó la hora de irnos con Alex, porque nos tiene un temazo. Adelante, compañero. Gracias, amiguita. Vea, yo no sé si a usted le ha pasado, pero ¿qué tal cuando uno compra algo, ni siquiera le dan garantía? Le dicen, sí, ahí con la factura, cualquier cosa usted viene y reclama. Y solo tiene 1 mes de garantía o solo tiene 15 días de garantía. ¿Qué problema? ¿En qué problema nos metemos y en qué problema también se han convertido las garantías? Porque uno como consumidor no tiene claro. Pido la garantía aunque me den factura, no la pido. ¿Qué pasa si compro en estas famosas tiendas de cajones también? Porque ese es otro tema. ¿Hasta dónde yo permito también que me vendan algunas cosas y que sean casi que sorpresa? Ese es el tema que vamos a abordar con nuestro invitado. Él es David, y David Delgado, es no solo abogado, sino también periodista. Nos hace el favor, David, de acompañarnos. Bienvenido, usted es parte de la casa, David. ¿Qué problema? Porque pedimos factura o pedimos garantía, ¿cómo le hacemos? Porque a veces los consumidores ignoramos la ley. Alex, muchas gracias por la invitación, y este es un tema de consulta muy frecuente, principalmente porque todos los días compramos cosas, compramos servicios y además compramos bienes. Entonces debemos de entender que la garantía es un derecho que tienen los consumidores, pero también es una obligación que tienen los vendedores. Está regulada por la ley que protege el consumo en Costa Rica, y esto debe de establecer ciertas pautas. En primer lugar, nos preguntamos, bueno, ¿qué es la garantía?
pues es ese seguro, ese derecho de que el producto o el servicio que estamos adquiriendo a cambio de un pago está funcionando para lo cual yo lo estoy comprando. Es decir, si yo me estoy comprando un teléfono celular, la garantía lo que establece es que ese teléfono celular pues, va a tener características, condiciones y funcionalidades desde que lo compré y mientras lo estoy usando que deben de coincidir. Es decir, si yo compro un celular negro que sirve para llamar, cuando me llega el teléfono, cuando lo abro, pues es un celular negro que sirve para llamar. Entonces aquí es donde entra en discusión si muchas veces lo que nos venden no funciona. ¿Qué pasa cuando no funciona? Y ahí es donde entra en juego esta garantía. Lo primero es que tenemos que estar seguros de que hay que pedir siempre una factura electrónica. Pero además es obligación pedir una garantía. La garantía es un documento que puede ser adicional a la factura y debe establecer esas condiciones de cómo funciona la garantía. Condiciones como ante quién, por ejemplo, puedo reclamar si el artefacto no funciona. La ley establece que hay un plazo, que son 30 días, y esto es también una buena observación que hay David, que hacer. 30 días en cualquier producto, o hay productos que eventualmente pueda la garantía elevarse un poquito más de tiempo. La ley lo que establece es que la garantía como mínimo tiene que ser de 30 días y son 30 días hábiles, es decir... De lunes a viernes. Exacto, solo los días que no son feriados son los que cuentan y contamos 30 días, que se extiende un poquito más o menos como mes y medio. Pero ¿qué pasa con muchas empresas que otorgan esta garantía? La extienden. Entonces muchas veces nos establecen, bueno, vamos a darle 30 días en esto, esto y esto, pero además usted tiene una garantía de hasta un año en estas otras cuestiones. ¿Cuál es el plazo que se aplica? El más favorable siempre. Ahora, es importante que cuando se adquiera un producto, solicitemos esa garantía por escrito. La ley establece que es obligatorio dar ese documento. David, entonces ese tema de que me van a dar la factura que equivale a la garantía, eso no es tan real. Si la ley dice que me lo tienen que dar por escrito. La factura es simplemente un comprobante para efectos tributarios. Ok, de que lo compré en tal parte. Exacto, además. y puedo solicitar una factura con un nombre. Pero además de la factura, muchas veces la garantía viene al dorso de la factura o puede venir en un documento adicional o viene en un adhesivo que está pegado, por ejemplo, a la caja donde está empacado el artículo, y ahí establece esas condiciones. ¿Cuánto dura la garantía? ¿Qué incluye la garantía? ¿Cómo reclamo esa garantía? ¿Ante quién la reclamo? Y obviamente en qué condiciones no aplicaría esa garantía. Entonces siempre es un documento adicional que es importante solicitarlo y además guardarlo como respaldo porque en cualquier momento nos puede fallar el artefacto. Yo siempre digo que hay una ley de Murphy que establece que después del día 31 se me descompuso el artefacto o tenía una garantía de un año y pasó el año y ya dejó de funcionar David, el artefacto. A veces te dicen, por ejemplo, que tenés que guardar todo el embalaje. Imagínate lo que es guardar la caja y los estereofones de la lavadora durante un año que me dura la garantía. No sé, sí, me aventuro a decirlo. O sea, ¿es real o no? No es una obligación para efectos de poder, o sea, la garantía tiene que respetarse y la ley no establece, por ejemplo, guardar una caja, un estereofón, un plástico para efectos de poder hacer equivalente esa garantía. Si hay ciertas condiciones, por ejemplo, hay sellos de garantía que el fabricante podría establecer, bueno, este artículo, esta computadora o un equipo electrónico fue abierto, rompieron los sellos de fábrica, entonces eventualmente eso podrían ser condiciones que hagan perder la garantía. Y esto es importante porque el fabricante siempre que un producto falle tiene que hacer un diagnóstico. Es decir, si el producto no sirvió, o por ejemplo los vehículos, pasa mucho que el vehículo tiene un desperfecto, se lleva ante la agencia o ante la persona que usted le haya vendido ese vehículo y tiene que brindarle un diagnóstico que establezca cuál es el fallo que tiene, cuál es la solución y qué es lo que pasó, ¿verdad? Para que usted pueda de manera informada entender por qué no está funcionando o qué es lo que no está funcionando. Ahora, ¿cómo hago valer la garantía? Porque hay muchos caminos. ¿Qué pasa si mi vehículo recién comprado no funciona? Tiene un desperfecto y tengo que llevarlo a la agencia y la agencia me da un diagnóstico y me dice, bueno, que hay algunas soluciones. Vamos a reparar su vehículo.
pero resulta que en esa reparación el vehículo puede durar meses en el taller. Eso no es correcto, ¿verdad? ¿Cuánto No en está bien. promedio, David, me debe durar un artículo en el taller? Sí, no hay un plazo que la ley establezca, bueno, hasta cuánto, ¿verdad? Pero evidentemente las personas consumidoras pueden interponer un reclamo si consideran que el tiempo en que están durando en reparar lo que usted compró es sumamente excesivo. A mí me parece que podríamos establecer lo más razonable, un mes, eventualmente, como un plazo, de que si yo tengo mi vehículo en el taller y ya llevan más de un mes en una reparación y no me dan respuesta, entonces podríamos pensar en otros caminos. Por ejemplo, la sustitución del vehículo por otro igual. Si yo compré un vehículo nuevo, lleva un mes y no le han logrado llegar al desperfecto, no me lo han reparado o me lo repararon, me lo devolvieron y el desperfecto siguió, no tengo por qué soportar una segunda revisión o una segunda reparación del vehículo, podría solicitar un vehículo nuevo. O eventualmente, ya en casos más extremos, puedo pedir el reembolso de lo que pagué por ese artículo, por ese vehículo. David, ahora la gente está importando a través de diversas plataformas de venta productos, muchos de los cuales no del todo llegan bien, sí, ¿verdad? Pero hay un vacío ahí en la ley a favor del usuario, del que consume este tipo de productos, o funciona exactamente igual. Aquí tenemos una dificultad porque ¿qué pasa si yo a través de una plataforma en internet mando a traer artículos del otro lado del continente y cuando me llegan justamente no funciona o no era lo que yo había solicitado? Es muy importante siempre leer las condiciones en las cuales yo estoy comprando por internet. Estas condiciones deben de establecer cuál es el mecanismo de reclamo o de garantía, si algo no funciona, cómo debo hacerlo, tengo que tramitarlo a través de la misma plataforma, eventualmente me van a reembolsar o me van a hacer llegar otro producto, pero no aplican las mismas condiciones de la ley costarricense, aplican las condiciones de garantía de la plataforma donde estamos comprando. Por eso siempre el consejo que yo doy es cuidemos en qué plataformas estamos comprando artículos y que ojalá sean plataformas ya conocidas que tienen una estrategia de garantía o un protocolo de garantía sumamente seguro y que ya hemos conocido con amigos o con otras personas que han tenido esta experiencia, porque no aplicaría igual que la ley costarricense. Imagínese que usted vaya al MEIC, ponga una denuncia ante una empresa en China. Claro. No vamos a tener posibilidades de mandar a llamar a esa empresa china aquí en Costa Rica para que responda. David, el tema, por ejemplo, de comprar artículos en estas tiendas de cajones que ahora hay, en todos los barrios hay una, me parece, pero no te dan garantía y si compras el producto te atenés a lo que viene allá adentro porque ni siquiera te lo revisan. Claro, eso es muy importante porque cuando uno compra un artículo tiene que haber una coincidencia entre la naturaleza y funcionalidad de ese artículo al momento en que la compro y al momento en que empiezo a utilizar ese artículo. Yo no puedo esperar que, por ejemplo, si compro una refrigeradora que tiene un golpe y por ese golpe me hicieron un descuento considerable, llegue a la casa y llame y diga, mire, es que mi refrigeradora tiene un golpe y la quiero sin el golpe, ¿verdad? Hay condiciones que deben de coincidir al inicio y que yo no puedo reclamar al final. Por eso es muy importante que a la hora de comprar un vehículo, un artículo o una cuestión usada se establezca, bueno, si hay algo que no funciona, si hay un golpe o si hay alguna cuestión que hace que ese valor sea menor, se establezca entre las partes eso, porque si no eventualmente se pueden hacer reclamos que no proceden o que sí proceden y me hubiese ahorrado ese reclamo. Aquí lo importante es que si yo compro en un outlet o en estas tiendas donde son artículos usados y me garantizan que funciona, tiene que funcionar conforme yo estoy pagando por ese servicio. Si no funciona, aplican las mismas reglas de la garantía, un mes. David, ¿qué pasa? ¿Dónde tengo yo que ir a poner la queja? Porque este es otro tema. Porque se puede hacer a nivel de Ministerio de Economía, ¿verdad? Pero también se puede tramitar mediante otra herramienta. Exacto, hay dos caminos, una vía administrativa que sería ante la Dirección del Consumidor. Ese es un proceso administrativo, se establece con una denuncia, usted lleva los documentos, la factura, la copia de la garantía, establece qué fue lo que pasó, cuantifica cuál es el daño causado, pero este procedimiento administrativo únicamente lo que va a lograr es mandar a llamar al comercio, eventualmente ver si las partes pueden conciliar y si no concilian, el MEIC lo que determina es la obligación del comercio de reintegrar el dinero, de reparar el producto o de devolver el dinero. Esas son las tres opciones que tiene el Ministerio de Economía.
y este resultado es obligatorio para el comercio. Si eventualmente, por ejemplo, usted compró un carro y usted trabajaba con ese vehículo, el vehículo le falló y usted duró meses sin poder utilizar ese vehículo y esto le provocó un daño o un perjuicio, usted dejó de obtener ingresos, perdió dinero, este reclamo solamente se puede realizar ante la vía judicial, es decir, ante un juez civil usted puede ir a interponer una demanda y reclamar los daños y perjuicios que le hayan ocasionado este fallo, digamos, en el producto que usted compró. Hay dos caminos, el camino ante el MEIC es gratuito, el camino ante los tribunales obviamente requiere la representación de un abogado y que las personas puedan, pues obviamente, asesorarse con un profesional en derecho. ¿Hay algún tiempo establecido que usted como experto en derecho diga, no, ya pasó tanto tiempo, ya eso no se puede presentar? Claro, lo que tenemos por ley son 30 días para establecer el reclamo. Si usted tiene un producto que le falló, usted tiene que notificar inmediatamente al proveedor, al vendedor, exacto, a quien se lo compró, y a partir de ahí nuevamente tenemos 30 días para seguir, digamos, tirando, ¿verdad? Como la bola hacia adelante y evitar que si pasan esos 30 días, recuerden, si pasan después de 30 días ya no hay forma de reclamar absolutamente nada. Y muchas veces lo que uno compra también tiene esos vicios ocultos. Es decir, yo compré algo y no sabía que por dentro, qué sé yo, estaba oxidado y que eso no servía. Eso es muy importante porque es la única posibilidad de que después de 30 días usted reclame que era un vicio oculto, es decir, un desperfecto que usted no tenía posibilidad de darse cuenta hasta el momento en que se dio cuenta, y aunque ya pasaron los 30 días, usted puede ir e interponer el reclamo desde el momento en que se dio cuenta que había un desperfecto. Ok, perfecto. David Delgado, ¿a qué número o dirección electrónica lo puede la gente contactar si se ha visto afectada por una de estas condiciones que hemos estado hablando, para que usted les lleve el caso o los asesore? Claro, podrían escribirme al correo de delgado@maslegalasesores.com o pueden escribir al 8706-7622. Ok, perfecto. Vamos a decir de nuevo la dirección electrónica de delgado@maslegalasesores.com y pueden escribirme al WhatsApp 8706-7622. Ok, muchísimas gracias. Es David Delgado, quien es abogado y es periodista y nos hacía el favor de acompañarnos este día para que usted conozca también sus derechos, pero que también conozca las obligaciones de quienes le venden bienes o servicios. Dani, adelante. Gracias, Alex. Bueno, quizás alguien esté también con algún artículo, tuvo algún problema con esta empresa que les vendía y de repente dice, tengo un colerón. Bueno, ¿sabe qué tengo aquí? Esto es una presentación del CBD y esto le ayuda a usted a bajar muchos los niveles de estrés, de ansiedad, que son uno de los usos que se le da. Vamos a conocerlo más adelante para que usted se quede con nosotros al regresar de la pausa. Ahí lo tiene usted y yo por aquí, no sé si lo pueden mostrar, aquí lo tengo, vea. Venimos del corte para que usted conozca más de los usos del CBD. Quédese con nosotros, que llegó la hora de aprovechar, por supuesto, todo lo que tenemos para que usted esté con nosotros en este espacio. Costa Rica avanza hacia nuevas terapias en donde las plantas medicinales ganan terreno. Entre ellas se encuentra el cannabis, la cual es una planta que destaca como una opción que ha despertado interés, pero también escepticismo. El cannabis comprende las hojas secas, flores, tallos y semillas de la planta Cannabis sativa, la cual contiene al menos 125 cannabinoides, el cual es un compuesto químico con efectos diversos sobre el cuerpo humano. Entre ellos se encuentra el CBD, cannabidiol, ampliamente utilizado para tratar distintas condiciones de salud. El cannabis medicinal es en realidad la forma en la que las personas han logrado de mucho tiempo atrás obtener beneficios terapéuticos de algunos componentes de la planta. El CBD es uno de esos componentes. El cannabis contiene más de 200 cannabinoides y el CBD tiene bastantes propiedades terapéuticas. Este compuesto tiene diversos usos medicinales, entre los cuales destaca el uso para tratar dolores. Sin embargo, los expertos mencionan que es un coayudante a las terapias establecidas por su médico. Sí estoy de acuerdo con el uso del cannabis,
porque como le comentaba, es algo que socialmente la gente lo ve desde un punto de vista muy malo o lo han satanizado más que todo, ¿verdad? Y resulta que no, científicamente está comprobado que es un aliciente para, más que todo para las personas en etapa de fase terminal. Yo estoy en contra de todo lo que es producto de marihuana. No me llama la atención eso de marihuana, más bien todo eso deberían de prohibir, ¿verdad? De sacar del mercado todo eso. Yo estoy de acuerdo si se utiliza que sea médico y creo que es muy bueno para la ansiedad, entonces por ahí sí estoy de acuerdo. Bueno, no estaría de acuerdo porque sería como algo, la persona puede hacerse como viciosa del producto, entonces la verdad que no. Me parece que si tienen otras opciones que buscar, sería excelente. En materia legal, el país ha experimentado importantes avances. En el año 2022 marcó un hito histórico con la aprobación del expediente 21.388, la ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico, y del cáñamo para su uso alimentario e industrial. Sin embargo, fue hasta este 2025 que se aprobó el reglamento técnico RTCR 511-2023 que regula los productos de interés sanitario que contienen cáñamo y sus derivados. Pero eso sí, entrará en vigor en los próximos meses. La pregunta que nos hacemos, ¿es una moda o realmente una alternativa médica? ¿Cuáles son sus usos? Vamos a hablar de los mitos, realidades, y para tratar este tema nos acompaña el doctor Jorge Villalobos, quien es experto en la materia y que tiene más de 8 años de estudio y experiencia en CBD, y también nos va a guiar sobre otras maneras en las que se ha aprovechado el cannabis para tener esas alternativas médicas. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Bien, yo, Dani. Muchas gracias por recibirme. No, gracias por estar con nosotros. De hecho, ahora, antes de ir a la pausa, hablábamos de las diferentes presentaciones, pero ¿qué es el CBD? Bueno, el CBD, tal y cual mencionaron anteriormente, el CBD es uno de los más de 170 cannabinoides que produce la planta, de los cuales el CBD tiene múltiples propiedades, especialmente es una molécula que nos ayuda a modular la inflamación del cuerpo, y al modular la inflamación también nos ayuda a reducir el estrés, el cortisol y otras sustancias que en la cadena de inflamación hacen que en un periodo determinado de tiempo nos vayamos a enfermar. Doctor, ¿y por qué pasa que la gente, como veíamos ahora, también le tiene como cierto temor? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde fue que transicionamos, digamos, de hablar de marihuana a hablar de elementos medicinales? Bueno, recordemos que el cannabis, el CBD, la marihuana en general es un tema tabú en el mundo, no solamente en Costa Rica, ya que crecimos y hemos vivido siempre con la información de que la marihuana es mala, que es tóxica, que solo causa enfermedad. Y lejos de eso, la planta del cannabis, la planta de la marihuana, la planta del cáñamo o toda la familia del cannabis sativa, son plantas que tienen N cantidad de propiedades medicinales, lo cual alivianan de manera importante en el cuerpo humano todo lo que podemos sentir, dolor, estrés, analgesia, usted menciónelo. De hecho, ahora que veíamos también las formas en las que se puede aprovechar, ¿qué afectaciones a la salud, digamos, le ayuda cuando uno consume el CBD? Es muy importante entender eso que decís, Dani, puesto que el cuerpo humano tiene un sistema especializado en producir y metabolizar los cannabinoides y se llama sistema endocannabinoide. Y este sistema básicamente lo que hace es producir nuestra propia marihuana. Entonces, nosotros también tenemos la propiedad, y no solo nosotros, todos los animales que existen en la faz de la Tierra y en el océano también, tienen la capacidad de sintetizar sus propios cannabinoides. Entonces, cuando yo consumo CBD, THC o cualquiera de ellos, el cuerpo sabe qué hacer con ellos. Entonces, es un efecto generalizado en todas las células del cuerpo de antiinflamación, modulación de picos de estrés, que a la postre es lo que más va a enfermar el cuerpo humano. ¿Dónde está la diferencia entre un elemento médico y un elemento que ya puede ser adictivo? Bueno, eso es una parte muy importante. De todas la doctora que presentaron anteriormente dijo que existen más de 200 cannabinoides. El único cannabinoide capaz de producir adicción y o estado
alterado del psiqui es el THC o el tetrahidrocannabinol. Entonces, de 200 moléculas que tiene la planta, no podemos hacer que solo por una la planta es mala. Entonces, qué sé yo, todos los que tomamos alcohol somos alcohólicos, pero no todos los alcohólicos somos portadores de la enfermedad del alcoholismo. Igual sucede con el cannabis. Es cierto que existe la adicción al cannabis, pero eso también viene mucho dependiendo de la manera en que se administre. Cuando usted lo fuma, eso puede tender a crear adicciones. Cuando usted utiliza gotas, cremas, gomitas, pastillas, no vas a tener ese efecto adictivo que la gente tanto temor le tiene. Claro, quiero recordarle a los que nos escuchan por Extra Radio que tengo por aquí también el WhatsApp, el 7003-1234. Para los que están también en Extra TV pueden enviarnos sus consultas. Todas las inquietudes que tengan son válidas. Aquí va a estar el doctor que me dijo, pregunten lo que quieran, voy a responderlas. Entonces, 7003-1234. Y también saludamos a los que nos están siguiendo por medio de nuestras redes sociales. En este caso, estamos en vivo por TikTok y también en Facebook. Ok, genial. Entonces, gracias a todos los que están con nosotros también por medio de las plataformas siguiendo esta entrevista. Queremos que participen y que, por supuesto, evacúen sus dudas. En el tema de la medicación, si yo tengo algún tratamiento médico, ¿puedo consumir también CBD, doctor? Sí, de hecho el CBD, al igual que cualquier otra sustancia natural, podría interaccionar con medicamentos. En el caso del CBD es seguro el uso de ella y hay ciertos medicamentos muy especiales de psiquiatría o neurología que eventualmente puedan ocupar que se espacien un tiempo del uso de ellos, pero realmente el único medicamento que tiene una contraindicación como tal se llama warfarina, que es un anticoagulante. ¿Qué hay con el THC? El THC funciona igualmente. El THC tiene múltiples propiedades medicinales, especialmente ayuda mucho con el dolor. ¿Es diferente al CBD? Es diferente al CBD, son moléculas diferentes, pero interaccionan en los mismos lugares del cuerpo. Entonces, si yo tomo café, para que la cafeína tenga efecto, en mi cuerpo tiene que haber algo que se llama un receptor para la cafeína. La cafeína entra ahí y hace su efecto. En el cuerpo tenemos receptores especiales para el CBD y el THC. Entonces, ambos funcionan en el mismo lugar. Excelente. Me llama mucho la atención que también hemos visto productos para mascotas. Claro. Contanos sobre eso. Como te dije, todos los animales, incluyéndonos nosotros que están sobre la faz de la Tierra, tenemos la capacidad de procesar y producir nuestros propios cannabinoides. Nuestros perros, nuestros gatos, hoy en día sabemos que se estresan muchísimo. Las bombetas, los ruidos y demás. En los animales funciona igual que en nosotros. Ellos va a ayudarles a modular el estrés, les va a ayudar a modular la inflamación. Esos perritos y gatitos que tienen caderas desgastadas, columnas con lesiones que provocan dolor, el CBD es una opción importante e interesante para poder coadyuvar en el manejo de esas condiciones. ¿Cómo funciona el tema de la dosis? Porque tanto para seres humanos como para mascotas también hay que dosificarlo. ¿Cómo funciona ahí? Bueno, hay que entender que la dosis es muy importante. Primero, nadie puede morirse por consumir cannabinoides. No existe una dosis letal, no existe una dosis que te vaya a matar. Si yo ahorita tomo todo ese frasco y me lo tomo, lo más que va a pasar es que me voy a tranquilizar mucho. Entonces, la dosis va a depender muchísimo de las personas, normalmente, y de los animales. Un animal se titula por peso y es más o menos, va a depender si es una raza pequeña, una raza mediana o una raza grande. Y dependiendo de eso van a ser la cantidad de gotas por kilo que el animal va a necesitar. Vamos a recordar el WhatsApp para que la gente participe porque ahorita nos entró una llamada. Es el 7003-1234. Ese es el número, es facilísimo, para que puedan escribirnos por WhatsApp también, que aquí nos llegan preguntas, como por ejemplo esta que ingresa que dice, ¿es legal el CBD, seguro y está supervisado? El CBD es legal. Nosotros fuimos la primera compañía para tener permiso para importar CBD de Estados Unidos, por lo cual los cannabinoides son todos legales, incluyendo el THC, ya que existe un reglamento que nos ayuda a que se pueda comercializar en farmacias. Ya está legalizado y está reglamentado. 100%. Es decir, que lo que vemos en una farmacia o en algún lugar donde se coloque este producto,
es ya parte de un proceso seguro, doctor? Porque también la pregunta que puede surgir es, ¿cómo saber si ese CBD es de calidad y está realmente asegurando la salud de la persona que la consume? Claro, ahí es donde venimos a la letra pequeña. Para que usted esté seguro de que el producto es bueno, lo más importante es, primero, que tenga el sello del Ministerio de Salud la botella, si sabe, o de SENASA en caso de los animalitos. Segundo, estar seguros que los productos tengan, por ejemplo, estos productos tienen un código QR en la parte de atrás, y esos códigos QR lo que hacen es que ayudan a que lleven a una página donde dice que los productos no tienen metales pesados, pesticidas y demás. Entonces, la calidad del producto es lo más importante. Los CBDs, que son muy baratos, hay que tener cuidado, porque hay diferentes tipos de CBD. Hay unos que se llaman aislados, unos de espectro completo y otros de amplio espectro. Entonces, dependiendo del CBD que usted vaya a consumir, así también va a ser el costo. Don William nos escribe por aquí al WhatsApp, al 70031234. Dice, una pregunta con respecto a las tiendas de CBD que venden capullo y cigarrillos. ¿Qué tanto porcentaje tienen de THC o CBD? Bueno, si están vendiendo capullos, tienen que ser de cáñamo. Y si son de cáñamo, por ley, deben de tener menos de 1% o 0,3% de THC. Y esos productos son debidamente analizados o inscritos ante el Ministerio de Salud para que puedan ser comercializados en esas tiendas. Muy bien, por aquí también nos llega un mensaje que dice, ¿qué se debe consumir para ayudar a la fibromialgia? Una persona con fibromialgia debería consumir CBD, aparte de todo lo que consuma, porque la fibromialgia es una condición en la cual las personas tienen una percepción aumentada del dolor. Entonces, lo que para usted es un pellizco, para una persona con fibromialgia es un martillazo. Entonces, el CBD llega a ser una solución importante para las personas con fibromialgia, ya que una persona con fibromialgia tiene que utilizar antidepresivos, sustancias para dormir, sustancias para el dolor, y el CBD podría ayudarle a modular todas esas de una manera importante. Bien, tenemos a Juan Carlos Porras también que nos envió un mensaje, saludos para él, que dice, el uso del CBD y clonazepam puede producir algún problema respiratorio como un paro. No, el clonazepam como tal sí, el CBD no. Lo que tiene que hacer la persona que utilice clonazepam y quiere utilizar CBD es simple y sencillamente empezar a titular, o sea, empezar a introducir el CBD poco a poco, y eventualmente conforme introduce uno va a poder empezar a dejar de tomar el otro. Eso me lleva también a otra pregunta, doctor. ¿Hay algún tipo de efecto secundario? Sí, estar mejor. Nada más. En realidad, los cannabinoides casi todos comparten ciertos efectos secundarios. Sed, algunos quitan el apetito. Okay. ¿Puede ayudar a la dieta entonces? Todos los cannabinoides van a ayudar a que usted pierda peso. ¿Cómo estabilizar un poco ese tema del peso? Los cannabinoides sí ayudan a perder peso. Interesante. Puesto que modulan el consumo energético de la célula. Entonces, cuando usted utiliza CBD, su célula optimiza cómo utiliza el azúcar. Y eso hace que el azúcar se utilice correctamente. Entonces, por ejemplo, para una persona diabética, funciona muy bien el utilizar CBD, ya que nos ayuda a mantener índices glicémicos más bajos. ¿Qué pasa en el caso de los niños y adolescentes? ¿Se puede utilizar y de manera más restringida? Bueno, de hecho, el tema del CBD a nivel mundial se originó en los niños, en Colorado, en Estados Unidos, con niños que tenían condiciones donde convulsionaban las 24 horas del día y no había nada que darles más que ponerlos en un coma inducido. En una niña que inició ese proceso, pues básicamente se le dio la primera dosis de CBD y pasó una semana sin convulsionar. Entonces, muchos padres empezaron a llevar a sus hijos de todos los estados a Colorado, que eran donde podían utilizarlo. Entonces, niños y adolescentes pueden utilizar CBD sin ningún problema, ya que al final del camino ellos también lo producen. Mi paciente más joven tiene 6 meses de edad. Claro, y en este caso siempre es importante que acuda a un médico de confianza para que le dé seguimiento a ver qué otras cosas pueden estarle afectando también al niño o al adolescente, ¿verdad? Totalmente. Y hay que entender que pese a que el CBD es una sustancia que no te va a provocar
condiciones extremas ni te va a hacer sentir mal, sí es importante que haya un profesional de salud detrás que le esté dando el consejo correcto para que si mezcla con medicamentos pueda utilizarlo de la mejor manera sin efectos. Claro, por aquí tenemos otra pregunta al 7003-1234, que es el WhatsApp con el que recibimos las consultas, donde, bueno, ya habías mencionado algo del tema de adquirir los productos. ¿Hay alguna tienda o algo donde uno sepa que son productos que están realmente pues legalizados y que también son de calidad? Recuerde que lo más importante de todos los productos de CBD es que tengan el sello del Ministerio de Salud. Si tienen el sello del Ministerio de Salud, ustedes pueden estar tranquilos que se puede comercializar en el país sin mayor problema. También aquí nos dicen, ¿cómo saber qué es lo que uno necesita? Creo que hay productos que ya se han hecho acorde a la situación, generalmente un tema de alteración que tiene nuestro sistema. En realidad, si nosotros hablamos de CBD, todos los CBD son iguales, lo que va a cambiar es los miligramos o la potencia que tenga cada uno de ellos. ¿Cómo saber cuál necesitar? Eso es importante. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, personas que tengan condiciones ya de fondo, crónicas y demás, hipertensiones, diabetes, cáncer, deben de utilizar mínimo 3.000 miligramos al mes. De ahí en adelante ya usted empieza a titular. Si es un paciente que solamente tiene condiciones de ansiedad, podría ser que con 300 miligramos le vaya muy bien. Entonces, hay que entender realmente a la persona, ya que uno lo que trata son pacientes. Todos somos parecidos, mas no somos iguales. Claro. Doctor, finalmente también me llama la atención el tema de los aceites, que es como gotero. Usted me enseñó cómo se toma eso. Se pone, uno levanta la lengua y debajo de la lengua se colocan ¿cuántas gotas? Bueno, yo no soy muy fan o muy asiduo a decir gotas. Realmente nosotros lo que hablamos son de mililitros y miligramos. Entonces, nuestros frascos vienen debidamente rotulados por la cantidad de miligramos que tienen. Entonces, en este caso, nosotros mandamos o 0,25 o 0,50 o 1 mililitro. Entonces, un cuarto gotero, medio gotero o un gotero completo. Y de ahí va a depender la dosificación. Otra parte importante de tomar CBD es que no se toma una vez al día. La idea, lo mínimo que hay que tomarlo es 2 veces al día. Y el ideal de 3 a 4 veces al día para que el efecto sea continuo en el cuerpo. ¿Hay una diferencia entre el que es aceite y el que viene con agua? Bueno, hay unas presentaciones de algunos tipos de CBD que vienen en agua. Se han hecho moléculas de CBD que se llaman hidrosolubles, o sea, son micro gótulas. ¿Y eso qué significa? El CBD es un aceite, o sea, nunca se va a mezclar con el agua. Entonces, realmente el CBD lo que se hace es que hay un nano CBD que podría tener una mejor miscibilidad con el agua, o que sus moléculas son más pequeñas y no se van a ver grumos como tal. Bueno, y por aquí una última pregunta que nos llega al WhatsApp es, de hecho lo habías mencionado, Doc, pero creo que es importante decirlo porque la idea de esta entrevista no es promover la marihuana, para nada, pero por aquí alguien dice, si fumar marihuana es malo. Todo lo que usted fume es malo. Marihuana, tabaco, lo que usted prenda y fume es malo. Hay combustión, hay humo y eso es nocivo para el pulmón. Yo no voy a ser una persona que va a incitar a las personas a que fumen marihuana. La marihuana tiene efectos negativos cuando es administrada de una manera errónea. Si usted administra los cannabinoides de una manera correcta, usted lo único que va a obtener son efectos medicinales que su cuerpo le va a agradecer en el corto, mediano y largo plazo. Claro, que de hecho hay todo un estudio, trabajo científico para poder tener los productos que se tienen también, ¿verdad? Totalmente. La ciencia ha avanzado mucho y muchas personas dicen, ¿por qué no hay más? Porque hace muchos años la marihuana o el cannabis estaba en el mismo lugar donde estaba la cocaína, el crack, o sea, sustancias que no pueden ser con las cuales usted no puede hacer estudios clínicos, porque yo no puedo hacer un estudio clínico con cocaína. Entonces, ahora que la marihuana y el cáñamo lo pasaron a una categoría diferente, ya la sociedad científica del mundo ha empezado a hacer estudios de calidad y en grandes cantidades. Excelente. Bueno, agradecemos a todos los que participaron. Ahí siguen llegando otras consultas, pero sabemos que el tiempo no nos va a alcanzar. Así que agradecemos a los que han estado pendientes del programa con esta entrevista en particular. También a los que siguieron con la transmisión en Facebook, en TikTok. Y tenemos pues muchas otras inquietudes que pueden también ser atendidas por medio de un WhatsApp, doctor. Correcto. ¿Cuál es el número? 8825-5831. Con nosotros el doctor Jorge Villalobos, quien compartía estas diferentes maneras de aprovechar el uso del CBD
tanto de manera medicinal como para bajar un poquito esas revoluciones. Tenga paz, como dicen por ahí, ¿verdad? Y eso se obtiene muchas veces intencionadamente. Y si le puede ayudar algo como esto, en buena hora. Doctor, muchas gracias. Gracias, Dani. Y un saludo a todos. Vamos a estar pendientes también de otras inquietudes y poder tratar otros temas que son tan importantes. Para servirle. ¿Con qué vamos, compañeros? Tenemos más aquí en Llegó la Hora y queremos que usted también se quede con nosotros. Gracias por esta entrevista tan completa sobre el CBD y llegó la hora de irnos a un corte comercial, pero quédese con nosotros porque al regresar vamos a hablar con la doctora pediatra Tania Proti, quien nos va a contar cuáles son esas señales importantes que tenemos que ver en nuestros hijos cuando se enferman. Quédese con nosotros, ya casi regresamos. Llegó la hora de hablar de este temazo que yo creo que a los dos nos compete. Así es, y estamos muy atentos. ¿Cómo le fue con la comita? ¡Ay! Ah, la quemé, perdón, estábamos al aire, ¿verdad? A mí me dijeron eso suavecita y yo dije, bueno, está bien, yo nunca las he probado, la pura verdad. Sí, pero bueno, ya ¿qué después de la tenemos hoy? entrevista no me dio miedo. No, estamos bien, para que no se preocupen. Este tema creo que está muy interesante y nos compete a todos los papás, mamás y personas que tenemos que ver con niños ¿verdad? o adolescentes, y es que deberíamos, a qué signos o señales deberíamos ponerle atención cuando nuestros niños se enferman. Que a veces, por cuestiones de edad, uno o se acostumbra a que estén enfermos, ¿verdad? Uno dice, no, él se enferma. Él es así, así vino de fábrica y hay que tener cuidado. Como también decíamos ahora, los papás que corren por un estornudo y se preocupan mucho. Los extremos son malos. Exacto. Entonces hoy queremos conocer un poco de cuáles son esas señales a las que realmente hay que prestarles atención. Pues yo estoy muy feliz porque hoy tenemos el honor de que nos visite la doctora pediatra Tania Proti, quien es pediatra y hematóloga, que sabemos que es una especialidad muy compleja y creo que hay muy pocos en el país, ¿verdad? Así que bienvenida, doctora. Muchas gracias. Qué honor tenerla acá. Muchas gracias, no, más bien a ustedes por invitarme. Doctora, yo quisiera que tal vez usted nos pudiera empezar hablando un poquito sobre el GAP, que estábamos hablando ahorita fuera de cámara, que se vino a presentar después un poco de pandemia. Sí, claro, cuando se vino la pandemia con todas las medidas sanitarias y el aislamiento, se dio como una pausa en el flujo normal de infecciones en los niños. Entonces prácticamente las infecciones que veíamos de forma estacionaria año con año cambió completamente. Entonces también son niños que cuando nacieron estuvieron expuestos a medidas de higiene que la gran mayoría de nosotros no hemos estado expuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora pasaron de un periodo que hubo aislamiento, muchas medidas de contención y ahora se están exponiendo de nuevo al mundo. Entonces estamos viendo más propensión a infecciones que se están comportando un poco más severas y se ha perdido un poquito esa estacionalidad. De hecho, siempre ha sido muy conocido el famoso pico respiratorio, ¿verdad? Que satura los hospitales, los colapsa y usualmente eran ciertos meses del año, luego ya uno veía un descenso de los casos. Pero eso se ha venido viendo un aumento de casos de forma sostenida, ¿verdad? Que pierde esa estacionalidad un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ubicarnos ahora en esta época post pandemia. Sí sabemos que hay patrones o frecuencia esperable de que se enfermen los niños, sobre todo los que son preescolares, escolares, que anda alrededor entre 6 y 8 infecciones virales al año. Ay, son bastantes. Son bastantes, y también tomar en cuenta que hay infecciones que pueden durar unos poquitos días, a como nos pueden durar 1 o 2 semanas de síntomas, más 2 a 3 semanas de resolución de síntomas. Entonces uno siente que pasan enfermos todo el año, pero realmente entra dentro del patrón normal. Y también hay que tomar en cuenta que cuando esa frecuencia aumenta, se dice que un 50% de los casos son niños sanos que tienen algún factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, que hay fumado pasivo en la casa, que viven en hacinamiento, que eso lo definimos que haya en promedio 3 o más personas por habitación en la casa, que vivan cerca de alguna fuente de contaminación ambiental, llámese una carretera principal, un botadero de basura, paradas de buses, etcétera. Niños pequeños con hermanos escolarizados, entonces los niños en edad escolar son el vehículo perfecto porque ya ellos no van a tener síntomas, pero se lo van a llevar de regalito al hermanito en la casa.
o los niños que asisten, por ejemplo, a guarderías, ¿verdad? Entonces, que a veces por dinámica familiar el chiquito puede estar chorreando mocos que igual lo van a llevar a la guardería porque si no, mamá o papá no pueden trabajar. Claro. Entonces, obviamente lo ideal es que se quede en casa, pero si no hay quien lo cuide y mamá o papá tienen que trabajar, pues lo va a tener que mandar a la guardería y inevitablemente se va a dar un contagio de los demás niños. También hay que tomar en cuenta durante el año con qué frecuencia está ocupando antibióticos, si ha tenido alguna vez una falla de tratamiento antibiótico tomado y requiere antibiótico intravenoso, si ha tenido alguna infección por algún germen inusual. Doctora, disculpe que la interrumpa en este momento, pero justamente en este tema de los antibióticos, por ejemplo, hoy hay niños que nacen ya con la resistencia, por ejemplo, a la cefalexina o a la amoxicilina, o sea, es una cosa extrañísima, pero ya están naciendo casi que con una predisposición a estos. ¿En qué momento yo como papá me entero que el antibiótico claramente no le está haciendo a mi niño? Usualmente nosotros lo que manejamos es de 2 a 3 días de dosis completa de antibiótico. Entonces, eso va a depender del tipo de antibiótico. Por ejemplo, la amoxicilina se puede dar cada 8 horas, cada 12 horas. Entonces, si es cada 8 horas, entonces cada 3 dosis me hace un día antibiótico. O si es cada 12 horas, cada 2 dosis me hace un día antibiótico. Y menciono estas dos que son las que están más al alcance de la gente porque está en el cuadro clínico de la también de la hay caja. que tomar en cuenta que uno tiene que interrogar muy bien porque a veces... por ejemplo, el niño puede llegar por un cuadro viral y si la persona lo revisa y considera que le parece que es bacteriano y le indica el antibiótico, realmente el antibiótico no estaba bien indicado. Entonces, si uno está ante un niño que está a la sospecha de que tiene un patrón anormal de infecciones, hay que indagar cada infección, cada vez que se le mandó antibiótico, cómo fueron los síntomas, cómo fue la evolución, qué le dijeron que encontraron cuando le indicaron el antibiótico, qué explicación le dieron para ver si realmente estaba indicado el antibiótico y cómo respondió. Porque si, por ejemplo, yo le mando antibiótico y yo espero que en los primeros 2 o 3 días ya la fiebre ceda y ya el niño se vaya sintiendo mejor, pero le dieron la primera dosis, la vomitó, la segunda dosis la vomitó y la tercera dosis ya no tenía fiebre, entonces realmente no recibió el antibiótico y la fiebre se dio, entonces muy probablemente en ese caso no estaba indicado el antibiótico. Claro. Es muy común el tema de los problemas respiratorios. Sí. De hecho, en algunos casos hay una predisposición también al asma. ¿Cómo medir esto para que no afecte, por ejemplo, estos virus que son tan constantes? Sí, claro. Bueno, en Costa Rica tenemos una incidencia bastante alta de asma y asma no compromete solamente el tema de la parte respiratoria, sino que asma se ve como un componente dentro de una entidad que se llaman las enfermedades atópicas, que ahí venimos con la rinitis alérgica, la dermatitis atópica y el asma. Se habla de la tríada atópica, ¿verdad? Que son esas 3 entidades, entonces si yo tengo una, puedo tener cualquiera de las otras. Y son una de las principales causas de por qué alguien puede tener más infecciones de lo habitual cuando no tenemos un buen control de la enfermedad. Además Doctora, disculpe que la interrumpa, ahora que usted mencionó ese triángulo, ¿podría describir cuáles son esas características para que hoy en día la tengo o no la tengo? Sí. Porque el término tal vez lo desconocen. Sí, claro. Normalmente, bueno, las personas riníticas o asmáticas, ¿verdad? Tienden a tener manifestaciones, por ejemplo, con clima frío. Entonces, uno pregunta si cuando amanece frío, amanece con mocos, amanece estornudando, si en época de flores o de mucha circulación de polen o cuando hay erupciones volcánicas, pasa mucho que se rasca la nariz, que tal vez ronca durante la noche, que eso me habla de algún grado de obstrucción de la vía respiratoria, que si duerme con la boca abierta, que si corre, juega, se ríe mucho, chirotea, le da tos o se agita, ¿verdad? Entonces ya uno ahí empieza a pensar un poquito en esa reactividad de la vía aérea, que las gripes usualmente se van al pecho, que ha requerido nebulizaciones y que responde a las nebulizaciones y sobre todo si hay historia familiar de asma. Se dice que si papá es asmático, el niño va a tener alrededor de un 60% de probabilidad de ser asmático. Si es mamá la que es asmática, anda alrededor del 80%. Y si los dos son asmáticos,
pues más del 95%. Cartón lleno, como dicen por ahí. Doctora, ¿habría posibilidades de trabajar con los pequeños algún tipo de protocolo para poder levantar las defensas, lo que llamaríamos poder elevar el sistema inmunológico? Sí, en realidad son como los cuidados básicos que, como les mencioné antes, se usaban en la pandemia, ¿verdad? El uso de alcohol gel, la técnica de tos y estornudo, ¿verdad? Que tosemos con el antebrazo o estornudamos tapándonos con el antebrazo o con un pañuelo que posterior, o una toalla tipo Kleenex que después se descarta, evitar contacto con personas enfermas, como les decía, que si está enfermo que no asista, pero como les digo, uno entiende también que a veces por dinámica familiar no se puede y uno también tiene que ubicarse dentro de esas realidades, y también el tema de que tengan su esquema de vacunación al día, que si tienen una enfermedad crónica esté bien controlada, que a nivel de casa se traten de tomar las medidas básicas, ¿verdad? De higiene, de qué sé yo, Doctora, control de polvo, polen, exacto, ese tipo y ahora de que cosas. estamos hablando de este tipo, yo soy asmático crónico, por ejemplo, yo me tengo que tomar 2 diarias como para que mi sistema esté bien, pero además yo en el proceso aprendí, por ejemplo, que no puedo llevar a mi casa velas aromáticas, por ejemplo, y a veces regalamos estas cosas, ¿verdad? Entonces yo siento que también hay que reeducarnos y hacer un poquito de conciencia porque hay cosas que un asmático debería como de tener. Por ejemplo, los peluches que regalan, todos esos son como foquitos ahí que de repente me querés mucho, pero me das un peluche y me matas. Imagínate a los niños que les gustan tanto esos juguetes y de repente no les ayuda. Claro, entonces son pequeñas cosas que yo me he tenido que reeducar, ¿verdad? Y me imagino que los padres de familia en este proceso también, porque algo tan simple como una candela aromática que puede inundar la casa de un muy buen olor, puede ser el detonante de un asmático. O las mascotas también, que es importante poder tenerlas o llevarlas a casa con conciencia, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, de hecho, uno tiene como un machote mental cuando tiene un niño asmático, ¿verdad? Para saber más o menos cómo está su control, y si uno sospecha que no hay un buen control, qué desencadenantes pueden estar relacionados, y uno tiene esa lista mental que siempre están los peluches, las alfombras, si cocinan con gas o leña, si hay fumado pasivo en la casa, que aquí hay que hacer un hincapié que la persona puede salir a fumar al patio, puede fumar en el trabajo y regresar a la casa, pero las partículas se quedan en la ropa, se quedan en el pelo, se quedan en las manos. Entonces yo siempre les digo, pueden fumar en otra provincia que igual van a llevar restos a la casa. Entonces lo ideal es que del todo no fumen. Y si lo hacen, lo ideal sería que se cambien la ropa, que se bañen, que hagan una limpieza profunda antes de estar en contacto con esa persona que va a ser más sensible. Doctora, antes de que cerremos el programa, me gustaría también mencionar algo. En ocasiones, esas enfermedades se pueden reflejar en la piel del niño o la niña y no nos damos cuenta que tiene algo más allí que hay que atender. ¿Cuáles son esas características también? Usualmente, bueno, vamos a ver que son niños, por ejemplo, que con clima húmedo o muy cálido tienden a hacer un brote, ¿verdad? Los niños más pequeñitos que tienen el cuello corto y gordito van a hacer un brote a nivel de cuello. También se pueden ver lesiones como tipo eczema en las zonas flexoras, entonces llámese el codo, detrás de las rodillas, que pueden aparecer sin un desencadenante claro, o por ejemplo con el uso de fragancias, si cambian el jabón de la casa, por ejemplo, para lavar la ropa, y entonces el chico empieza ya con brote, lo que llaman esa piel áspera en los brazos, ¿verdad? Que se sienten como, yo le digo, como piel de gallina, pero dura. Como el relieve más áspero. Correcto, eso se llama queratosis pilar, y eso es una manifestación de dermatitis atópica, que básicamente hay un acúmulo de queratina en esos folículos pilosos, y entonces se va dando pues esa sensación, y es un motivo de consulta frecuente. También son chicos que de bebés tal vez pudieron haber tenido mucho problema con el tema de brotes por el pañal, chicos que como les digo, con fragancias, con picaduras de insecto, que hacen lesiones desproporcionadamente grandes, ¿verdad? Para la picadura que haya sido.
básicamente como ese Vean tipo qué interesante, chiquillos, porque nosotros somos de la época de la Canva. ¿Se acuerdan cuando en Ajá. el colegio nos ponían? A mí casi me mata la maestra de hogar, digamos. Porque de verdad, yo me puse a hacer el proyecto y yo no lo pude terminar. Me dio una crisis muy fuerte y era, con todo y que era antialérgica a la lana, me dio toda una crisis. Claro. Entonces vean que hay pequeñas cosas que uno se va conociendo en el camino, ¿verdad? Sí, correcto. Doctora, usualmente, como que lo hemos notado, como en el último tiempo, hay cuadros como de gripe o resfrío que al final dejan como una tos residual que siento que se alarga mucho. ¿Qué podríamos hacer también en ese caso? Porque tal vez ya no está un virus activo como tal, pero ¿por qué se da esta tos residual? Sí, eso queda porque hay una inflamación de la vía respiratoria. Y vamos a ver, la tos es un mecanismo de defensa. Nos protege la vía aérea de que entren cosas que no tienen que entrar. Entonces, en lo que es la vía aérea superior, llámese garganta, ahí tenemos, digamos, receptores o sensores que nos permiten proteger esa vía aérea. Entonces, cuando hay inflamación, producto de un cuadro viral, entonces vamos a tener una estimulación de esa zona y nos va a quedar esa tos seca residual que llaman esa tos necia, ¿verdad? Ajá. Que queda después de los cuadros respiratorios. Está bien definido que uno podría considerarlo normal hasta 3 semanas después de que termina la infección respiratoria. Entonces, digamos, el chico estuvo enfermo 1 semana y después prácticamente termina el mes con tos. Ajá. Y todavía se considera dentro de lo esperable después de la recuperación de un cuadro respiratorio. Entonces, ahí uno puede usar remedios caseros, ¿verdad? Si la condición del niño lo permite, por ejemplo, la miel de abeja, se ha visto que tiene su buen efecto a nivel de la vía respiratoria, la manzanilla, jarabes naturales se pueden probar. Si ya después de las 3 semanas esa tos persiste, entonces uno tiene que ver si es que hubo un empeoramiento de síntomas alérgicos de alguien que ya era alérgico previamente o una condición que se llama una bronquitis posinfecciosa, que básicamente lo que pasa es que por esa inflamación que hubo por el cuadro viral, bacterias que viven en la vía respiratoria nos empiezan a dar problema. Entonces es una tos que tal vez empezó seca y se fue tornando productiva y ya se posterga de esas 3 semanas y ahí ya uno valora si hay que agregar un antibiótico porque ya no estamos ante algo viral meramente, sino ese cuadro viral le abrió la puerta a otra entidad, que es esta otra, ¿verdad? Entonces ya amerita otro tipo de tratamiento. Sí, como que se bajan las defensas. Qué interesante. Pero de qué verdad. temazo. Yo Sí. creo que todos los que nos siguen también pueden estar muy pendientes de este y otros temas que abordaremos aquí en Llegó la Hora. Doctora, muchas gracias. Gracias. Un La tema muy aprendimos útil. un montón. Sí, Muchas hay una manera gracias. de contactarla. Si alguien dice, yo quiero también que me dé seguimiento. Claro que sí, yo atiendo en el consultorio Zona Pediátrica que está en San Pedro de Montes de Oca. Me pueden contactar al 8611-9770 y por redes sociales nos pueden buscar como Pediátrica Zona. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos, chiquillos. Nos vamos, llegó la hora de irnos. Ah, qué lástima. Pero sigue Nos más vemos información. mañana. Quédense aquí en Extra TV. Los esperamos Chao, mañana. bendiciones. Bye.